Sacrificio y voluntad. La idea del sacrificio como un volver sagrado siempre ha formado parte del pensamiento occidental. Hoy en día esta palabra sigue existiendo, pero es usada con más frecuencia en el sentido político y económico de ajuste de cinturones o de aceptación de inconvenientes necesarios para el bienestar común, y hasta como una especie de transacción o intercambio. No existe otra palabra que tenga su sentido esencial, de manera que es necesario restituirle su significado original y ponerla en uso nuevamente, pues no es solo una palabra, sino una idea dinámica, hoy tan viva como siempre, aunque aparentemente anticuada. Y es esta también una paradoja. Si, como afirma la tradición, el universo ha sido creado, entonces todo debe ser sagrado, porque esta cualidad deriva del Creador, de manera que la idea de volver sagrado es redundante. Pero si, de acuerdo con alguna línea del pensamiento contemporáneo, nuestro universo es accidental, surgido de un comienzo desconocido, entonces nada en él es ni será sagrado. Y nuestra comprensión de esta contradicción no es sostenida por el tradicional punto de vista cristiano que, apoyado en las palabras, nadie tiene mayor amor que quien da la vida por sus amigos. Juan 15:13. Habla de la muerte como el supremo sacrificio, y tampoco es sostenida por los ritos de sacrificio tradicionales en los cuales se ofrece la sangre de las víctimas. ¿Cómo puede la destrucción de la vida, ya sea en el altar o en el campo de batalla, volver sagrada la vida misma? Creo que el elemento reconciliador entre estos significados conflictivos debe buscarse en la idea del sacrificio como una parte esencial del proceso vital antes que como un aislado acto de expiación. Hay un impresionante, aunque muy breve pasaje en el Evangelio, según San Juan, en el que Cristo dice, refiriéndose aparentemente a los misterios eleusinos, ya que Felipe acababa de anunciar que 2 griegos deseaban hablar con él. Y dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. En esta afirmación y en el contexto de los misterios griegos, la idea de sacrificio y muerte está vinculada con la de renacimiento y realización. Es decir, la idea de sacrificio está vinculada con la inmortalidad, vida más allá del tiempo. Antes que Abraham fuera, yo soy. Al unir el sacrificio, el sufrimiento y la muerte con el concepto de transformación y continuidad de la vida como un proceso global, todas las contradicciones aparentes se resuelven. La perspectiva de que la vida misma no muere, sino que se expresa en transformación y movimiento constante, se halla en la base de las principales tradiciones religiosas de Oriente y Occidente. Aquí, a la luz del moderno pensamiento investigador, surge la pregunta: ¿cuál es realmente la acción transformadora del sacrificio y del sufrimiento sobre la persona que ofrece este sacrificio? La primera enseñanza contemporánea en haber formulado esta pregunta parece haber sido la de Gurdjieff, con su énfasis en el esfuerzo
consciente y el sufrimiento voluntario. Todo sacrificio implica sufrimiento, a veces beneficiosos y a veces no. Lo que parece distinguir el fortalecimiento útil y el sufrimiento transformador del que es inútil y deformante es precisamente su calidad voluntaria. Si el sufrimiento no es aceptado voluntariamente, se convierte en amargura, como la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Pero con la idea del sacrificio voluntario surgen otras preguntas. Hoy en día, el ascetismo cristiano medieval que se expresaba en autotortura parece remoto, y tal tendencia se hace sospechosa de masoquismo o, en el mejor de los casos, de ser solo otra manifestación del ego. Así, la pregunta se vuelve importante. ¿Cuál es la naturaleza de esta acción voluntaria? ¿Y de quién es la voluntad detrás de ella? ¿Cuál es el papel transformador de la voluntad personal en el sacrificio? ¿Qué es en realidad lo que llamamos voluntad? Conocemos mucho más sobre la voluntad producto del capricho o de la obstinación, con sus motivaciones egoístas, que sobre la voluntad humana misma. ¿Cómo debemos distinguir la voluntad real de las respuestas y defensas condicionadas formadas alrededor de una persona desde su nacimiento? Ramana Maharshi comentaba en una ocasión que obtener el control de la atención es la única meta de todos los ejercicios y disciplinas espirituales, coincidiendo de este modo con Ramakrishna, quien un siglo antes había seguido durante 12 años diversas disciplinas de las grandes religiones tradicionales y había llegado a la conclusión de que aquellas no eran diferentes en esencia. También Gurdjieff señalaba que la atención era el único instrumento para adquirir una voluntad objetiva, no egoísta. La atención a la que se refieren no es ciertamente aquella que va continuamente de un lugar a otro, distraída por cada acontecimiento y cada asociación, ni aquella que está abstraída, indefensa en algún problema. Ninguna de ellas tiene la actividad y la estabilidad capaces de resistir a las respuestas automáticas y condicionadas que gobiernan nuestra conducta. Cuando el sufrimiento aparece, estos impulsos automáticos nos inducen hacia la huida. Cuando el sacrificio está involucrado, nos empujan hacia la componenda o la indulgencia. Solo una atención independiente y estable puede estar al tanto del momento en el que se decide y se elige, y puede detectar una desviación de la decisión antes de que ésta cobre impulso. Quizá pueda decirse que la verdadera voluntad es el producto de la intención y de las poderosas fuerzas liberadas en nosotros por el sufrimiento. El sufrimiento y el peligro liberan grandes cantidades de energía fina, que tienen manifestaciones físicas observables. Por ejemplo, ante la amenaza de un toro que está por embestirlo, un hombre salva obstáculos que nunca podría superar a sangre fría. O cuando un niño peligra, su madre puede privarse del sueño durante días y noches debido a la presencia de una energía extraordinaria. Pero salvo en esos momentos,
Nosotros no controlamos estas capacidades y ni siquiera estamos conscientes de ellas. No están a nuestra disposición. Todas las enseñanzas relacionadas con una transformación consciente buscan formas de relacionarse con estos poderes interiores. Consejos tradicionales sobre la acción con desapego. Prácticas ascéticas de diversos tipos. Meditación y contemplación profunda. Son medios para alcanzar y estudiar una atención que puede ser transformadora, es decir, una atención que pueda conectar a un hombre con su aspiración más profunda y con la capacidad de resistir al automatismo que nos hace huir cuando nos topamos con el sufrimiento. La psicología científica moderna ha empezado a estudiar y a obtener alguna información sobre aquellas áreas de la psiquis humana que son decisivas para el desarrollo. Esta orientación atrajo el interés del desaparecido Abraham Maslow y otros investigadores que han buscado con afán esta información por medio de estudios psicológicos o de mediciones de los efectos psicológicos de la meditación realizadas en laboratorio. Sin embargo, aún se conoce muy poco al respecto. En medicina se ha informado sobre investigaciones recientes que revelan el papel desempeñado por las energías finas, partículas subatómicas, en el proceso de respuesta fisiológica y neurológica. Proyectándonos al futuro, es seguro que la física de partículas nos iluminará acerca de la acción sobre la psiquis humana de las energías finas que llegan a nuestro mundo procedente del cosmos. Cuando estos aspectos de las ciencias naturales alcancen su desarrollo, probablemente se descubra que ellos reformulan de manera más lúcida y en términos contemporáneos enseñanzas tradicionales antiguas relacionadas con el verdadero papel del sacrificio. En los últimos 30 años se ha producido un acercamiento entre el pensamiento metafísico y el pensamiento científico. Y parece muy posible que una nueva comprensión, confirmada por investigaciones, revele el papel del sacrificio y del sufrimiento como fuerzas vitales en la cadena de la evolución y la transformación de la vida.